¿Cómo puede ser que, a pesar de que cada vez haya más avances médicos, la sociedad esté cada vez enferma? La medicina está permitiendo que podamos mantener vivos muchos años a gente enferma. Por eso para mí medicina crea profesionales de la enfermedad y todo esto de PNI crea profesionales de la salud. La salud es lo más importante y todo el mundo lo dice, y el impacto que tiene, ¿eso qué precio tiene, verdad? Cuando haces eso y el paciente le brilla los ojos, has conseguido el 75% de su curación. Carlos, bienvenido al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. ¿Cómo estás? Muy contento, la verdad que feliz de estar aquí contigo. Creo que vamos a compartir un podcast que me hace muchísima ilusión. Son temas que me emocionan a pesar de que los he hablado veces y veces, pero siempre en un nuevo foro me hace muchísima ilusión poder estar aquí de nuevo compartiendo esto contigo. Bueno, yo tengo la misma ilusión, creo que va a ser súper interesante y me gustaría empezar directamente a reflexionar un poco de que, claro, vemos la medicina, de que cada vez hay más avances, tecnologías súper innovadoras, cada vez hay más especialistas, más fármacos y sin embargo cuando vemos las estadísticas hay más tasa de enfermedad, más obesidad, más diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo puede ser que, a pesar de que cada vez haya más avances médicos, la sociedad esté cada vez enferma? Bien, es una pregunta que nos da para reflexionar, ¿verdad? Para todos los que nos estén escuchando, es como interesante el tratar de dar una respuesta a esto, porque realmente dices, no es posible, ¿no? Entonces la gente en general, cuando no encuentra una respuesta a esto, trata de decir, no, pero si tenemos más esperanza de vida que nunca. Entonces, no están las cosas tan mal. Y las noticias realmente no son del todo buenas. La esperanza de vida es más larga que nunca, sí, podemos decir, aunque ha habido un pequeño retraso en los últimos tiempos. Y se trata de que cómo cuadramos que tengamos la esperanza de vida más larga o una de las más largas de la evolución, pero sin embargo, cuando vamos a ver enfermedades propias de los países desarrollados, como es la obesidad, la diabetes tipo 2, el cáncer, la autoinmunidad, la alergia, patología cardiovascular, neurodegenerativa, año tras año crece exponencialmente este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, por ahí también hay otras opiniones en las que dicen que somos el ser vivo más enfermo del planeta, ¿no? Hostia, ¿qué cosas estamos haciendo? Y después, yo con esto que estamos poniendo sobre la mesa, concluyo que la medicina está permitiendo que podamos mantener vivos muchos años a gente enferma, pero realmente dista mucho de lo que yo siento y lo que cualquiera de los que nos está escuchando. No tiene absolutamente nada que ver no estar enfermo con tener salud, ¿no? Hostia, es una cosa que estamos buscando personas que sean independientes, capaces, que no sufran de dolores, que no sufran de trastornos digestivos, trastornos mentales, ¿no? Entonces, la reflexión es poner el punto de mira en que tenemos un escenario que efectivamente genera personas más enfermas y que el sistema sanitario no tiene recursos, herramientas ni propuestas para poder atender a esa situación, porque atiende a personas cuando ya están enfermas, como digo, manteniéndolas vivas aun y estando enfermas, después actuando sobre el síntoma, que es el modelo del paradigma del síntoma fármaco que encontramos en el sistema actual de salud en los países desarrollados, alejándose completamente del entendimiento profundo de lo que le ocurre a una persona cuando finalmente sufre un tipo de enfermedad así. Entonces, cuando hablamos de que en los países desarrollados está ocurriendo esta pandemia o esta epidemia de enfermedades no infecciosas, pues tenemos que poner el punto de mira en otro lugar, porque si seguimos tratando de generar fármacos para amortiguar lo que ya está pasando, seguiremos más en ese escenario, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que reflexionar acerca de qué es lo que está provocando esto. Pensemos el estilo de vida, pensemos en la alimentación, en esos productos procesados que a día de hoy siguen por ahí campando a sus anchas.
como si fuera que no pasara absolutamente nada, ¿no? Con los dibujitos animados de los niños en las cajas, para que puedas ir a comer de ese tipo de productos procesados que enferman. Entonces hablamos de la alimentación, hablamos de los hábitos que lleva el sedentarismo, la no actividad física, la desconexión con la naturaleza, la no interacción con el sol, que se ha llevado a demonizar, ¿no? Porque claro, el sol acaba provocando cáncer de piel si tú te pegas 11 meses sin exponerte al sol y el día ese vas a la playa todo bien blanco, con un estado metabólico, como decimos, mala alimentación, etcétera, y te pegas 3 horas y el sol te quema la piel, efectivamente eso es un escenario procancerígeno, pero es totalmente desconectado del ser humano. Entonces, al final, estos pilares y, lógicamente, el otro que tiene que ver con el ritmo de vida, que hablamos de esa desconexión del ser humano entre ellos, ¿no? La desconexión de los seres humanos con tu propia, las personas que tienes a tu lado, un nivel de desconexión, de alta productividad, de un círculo vicioso que nos lleva a una situación donde, como yo digo cuando me viene un paciente, ¿no? Y me dice que sufre, imagínate, trastornos digestivos, ¿no? Y analizas, bueno, va, explícame desde cuándo, explica cómo es tu alimentación, explícame cómo es tu estilo de vida, ¿no? Y acabas con la conclusión de, es lo mínimo que puedes tener, problemas digestivos. Quiero decir, no, lo que no me podría explicar es que me dijeras que te encuentran perfecto, es imposible. Entonces, en la sociedad actual de los países desarrollados, que tengamos esos porcentajes de personas enfermas, si tú miras la desconexión que hay a todos los niveles con tu salud, hasta el punto de que, pues nada, tenemos un dolor en el sistema digestivo y vamos al médico para que nos dé un antiácido, ¿no? Y eso lo encontramos como normal, incluso si el médico no te da el antiácido, no te da la solución rápida, la persona hasta se llega a enfadar, ¿no? Porque, oye, he venido aquí para que me des una solución, ¿no? Pero qué desconexión que eso se quiera resolver así y que no nos detengamos o que esa persona dé como normal que tenga que usar una pastilla para resolverlo y que no se detenga en ningún momento a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida para acabar en este escenario? ¿No? Entonces, esto es lo que hay, un sistema de salud que está altamente fragmentado, ya veremos después también por qué hemos llegado a este escenario, que no quita que esa tecnología y especialización permiten cosas que hasta ahora era como si fuera algo imposible de pensar, pues una intervención de corazón que puedes entrar por la arteria femoral y con una camarita y prácticamente sales de allí que parece que no te han hecho nada, ¿no? Entonces, o situaciones de urgencia que son realmente increíbles, que podamos salvar vidas así, y eso es maravilloso, pero es que hay que contar que el 80% de la población está sufriendo de enfermedades que son que se cuecen a fuego lento, que no son de urgencias, estas que acabo de decir yo. Y en esas la medicina actual tiene muy poco que decir. Tan poco que decir que hasta lo que puedo decir es que tú entras en la medicina actual con un problema, que es con una alteración del sistema digestivo, y sales con 2 problemas, porque entro con la alteración del sistema digestivo y salgo con la alteración del sistema digestivo y con una etiqueta que es el colon irritable. Ese es un verdadero problema. Hasta ese punto ha llegado la medicina actual, donde no tiene un escenario para poder dar explicaciones y argumentos para hacerle entender a la persona lo que le está pasando. Porque que el paciente pueda estar desconectado o no sea consciente, pues me parece hasta un cierto punto natural por el escenario que se encuentra. Pero que un clínico de la salud, las únicas herramientas en estos escenarios de alteraciones a fuego lento sea farmacología, ¿no? Es una cosa también increíble, ¿no? Que nos sirve como ejemplo. Enfermedades autoinmunes en el terreno del sistema digestivo, como es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Yo estoy cansado de ver el inmunólogo, el internista, que da el inmunosupresor y a la pregunta explícita del paciente, ¿puedo hacer algo yo para mejorar mi alimentación? ¿La tengo que cambiar o tengo que mirar algo? La respuesta es, no hay nada de evidencia, por lo tanto tú sigue comiendo lo que quieras.
¿no? Entonces, es una cosa tan surrealista que tenemos que concluir eso, que es un sistema fragmentado en los diferentes sistemas u órganos. El sistema actual de sanidad fragmenta los diferentes sistemas u órganos, con cada uno su especialista, y eso nos lleva a una visión tan reduccionista que no te permite que el clínico pueda conectar cómo lo que te está pasando en el trabajo te está provocando la acidez de estómago. No lo puede. Incluso si hay alguien que es un poquito más avispado, te dice que está relacionado con el estrés, pero ahí te lo deja y te manda al psiquiatra para que te tomes otro tipo de medicación, ¿no? Pero es algo tremendamente, para mí, es algo que es tremendamente doloroso. Yo en mi propósito de vida tengo el acompañar y el ayudar a personas. Y a mí esto me explota la cabeza cuando escucho este tipo de atención tan lejana de la realidad. Sí, y yo incluso cuando voy a la clínica y ahora hace poco empecé el cuarto de medicina, estoy en medicina interna, y me sorprende la cantidad de gente que está polimedicada y que tiene diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, un montón de enfermedades, y ves desde el sistema de salud, medio que lo único que se puede hacer es dar fármacos, ¿no? Nada del estilo de vida, nada de cambio de cosas. Cuando ves allá afuera gente que se sana de la diabetes tipo 2 o que baja de peso, por supuesto, o que está como en la sanación de esas enfermedades, pero desde el sistema de salud no se puede hacer nada, ¿no? Y me gustaría entrar en eso de que literalmente el paradigma de hoy en día es síntomas-fármaco. ¿Cuál crees que sería el paradigma adecuado y que propone la PNI, la psiconeuroinmunología? Bueno, la PNI lo que hace es proponer un modelo integrador en el que, para empezar, lo que hace es la conexión de los diferentes sistemas, es decir, la neurobiología, el sistema nervioso, con el sistema inmunitario, el sistema endocrino, el sistema metabólico, la microbiota, el sistema digestivo. Eh, para mí ese es un punto de partida. Yo, después de 20 años en el trabajo clínico, pues voy a explicar mi historia. Me estaba pensando si no, pero para que vea la gente de dónde nace mi, mi forma de sorprenderme, porque yo aluciné cuando por primera vez entendí esto, pero me explotaba la cabeza y dije, pero ¿y esto? ¿En qué momento no se está haciendo esto para todo el mundo? Porque esto no es una cosa generalizada, globalizada, ¿no? Mira, yo estudié Magisterio de Educación Física. En ese momento, con 20 años o 19 años, yo ahí no sabía para dónde iba, ¿no? Y después estudié fisioterapia, porque eso me llamó la atención, y eso que en la carrera tienes aquellos profesores que son profesores con propósito, emocionados, ¿no? Que te transmiten, ¿no? Y me enganchaba de esa conexión de todo el cuerpo que me querían explicar, ¿no? Como un problema de cadera, ellos tenían en cuenta las alteraciones viscerales de la cavidad abdominal, cómo tenían en cuenta el diafragma, el hombro, la rodilla, el pie, ¿no? Y decía, hostia, esto a mí me llega, esto tiene que ser algo, ¿no? Entonces yo, cuando acabé la carrera de fisioterapia en el 2001, por ahí, 2002, me puse a trabajar, y todo lo que ganaba en consulta, bueno, de hecho, me puse a trabajar, fíjate dónde, que mis padres tenían un bar, y yo lo que hice, en verano, cuando estudiaba fisioterapia, en las prácticas, me iba al hospital. Y bueno, pues ahí aprendía la fisioterapia que hacían también en los hospitales, que era ir poniendo máquinas, un ultrasonido, unas corrientes, ¿no? Que yo, para mí, dije, para hacer esto, yo casi que me quedo a trabajar en el bar de mis padres. Prefiero poner cafés, hablar con la gente, porque eso ya me parecía una especie de fábrica. No le encontraba sentido. Entonces yo pude abrir un trocito en el bar de mis padres, cogí un trocito que allí abrí mi consulta de fisioterapia. Y en la consulta de fisioterapia, todo lo que ganaba me lo gastaba en formación, en formación, en formación, en formación, porque eso pasa en todas las carreras universitarias. Cuando tú sales de la carrera necesitas formarte. Y lo que me di cuenta en un momento dado es que fui a formarme en psiconeuroinmunología clínica, porque me llamó la atención, especialmente lo primero que me llamó la atención era, tengo que dominar de la alimentación del paciente, porque sé que eso juega un papel muy importante. El 80% de las personas que venían a consulta con dolores que no sabían el origen porque no eran traumáticos, por detrás habían alteraciones del sistema digestivo,
por mala hidratación y sus riñones no funcionaban correctamente. Problemas menstruales. Entonces yo me interesé por la alimentación. Lo que te quiero decir es que yo empecé apoyándome en la alimentación cuando venía un paciente con un problema lumbar, un dolor de cadera, un dolor de rodilla, un dolor cervical, y lo que empecé a ver es que cambiando la alimentación mejoraba su dolor. Pero aquí Gonza flipa con esto, que lo que empezó a pasar es que ese paciente que llevaba 8 años con colon irritable mejoraba. Y yo decía, hostia, esto ya me está dejando todo loco, porque una cosa es que me mejore esas lumbares, pero ahora que yo venga aquí alguien con 8 años que ha hecho por aquí, por allá, pero no solo mejoraba el colon irritable, mejoraban problemas de piel, problemas de migrañas, problemas menstruales. Y yo decía, ¿esto qué es? Es decir, que yo cambio la alimentación, mejora el sistema digestivo y de golpe el paciente mejora en sus dolencias de cosas que yo de entrada no dominaba. ¿Pero qué me empezó a pasar? Bueno, pues claro, si yo resolvía un problema de colon irritable con la intención de mejorar las lumbares, lo que me pasaba es que después me empezaron a venir personas con problemas digestivos. Ya no tenían con un problema lumbar. Me venían y me decían, Carlos, que mi vecino me ha dicho que llevaba 8 años con un colon irritable, que tú le has hecho unos cambios que le han mejorado el sistema digestivo. Y yo decía, bueno, oye, pues nada, si este hombre también lleva un montón de tiempo, lo único que está haciendo es tomar pastillas, no sabe... Venga, pues yo me ponía. Y empecé a comprobar el impacto que tenía solo el cambio de alimentación. Y el cambio de alimentación como incluso en alguna enfermedad autoinmune, como un Crohn, que el paciente tenía que seguir con sus inmunosupresores, pero mejoraba su calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, esto para mí fue totalmente algo increíble y que yo sentí desde lo más profundo de mi alma que era algo que tenía que compartir con el mundo, ¿no? Y ahí es cuando me encontré con mis otros socios en Regenera, los 4 fundadores, que pudimos compartir, porque realmente hace 20 años, 22 años, el término de psiconeuroinmunología clínica, el término de el gluten en aquellos entonces, la permeabilidad intestinal que nosotros hablábamos, el movimiento en ayuno, el eje intestino-cerebro, nos tachaban de absolutamente tarados. O sea, esta gente, ¿qué están diciendo, no? Pero lo que veíamos es que efectivamente eso es una pieza clave para mí, para cualquier profesional de la salud. Es decir, tú como profesional de la salud que vas a acabar medicina y eso es tu vocación, tú quieres que venga un paciente y que tú puedas preguntar y saber cómo preguntar para poder ir a buscar los factores que han originado en raíz, no de forma genérica, porque esto es otra cosa, Gonza, que hay que ir con cuidado. Porque esto que yo hacía hace 20 años, bien, pero ahora, con tanta información en las redes sociales, los protocolos los pacientes lo saben mejor que tú. Es decir, baños de agua fría, la protección de la luz azul, la luz roja, alimentación keto, alimentación low carb, suplementos. Entonces, se trata de que tú tengas el conocimiento y recojas la historia del paciente y tengas la capacidad de ir a precisar qué es lo que hace 3 años generó ese proceso que desencadenó su autoinmunidad. Si es una cosa que fue de golpe en ese momento, si es una cosa que fue acumulativa porque iba haciendo un mal estilo de vida, si es una cosa que ya viene desde pequeñito porque tiene una mala programación metabólica o un sistema de origen familiar que ocasiona un nivel de estrés, un nivel elevado de estrés emocional. Pero tú dime a mí, porque yo no quiero tampoco decir, no vengo aquí a exponer la solución mágica, hostia, mira, este tío viene aquí a rajar de la medicina actual y ahora él dice que lo suyo es lo mejor. Yo no digo que lo mío sea lo mejor. Yo no estoy explicando nada, porque no es mío ni tan siquiera, nada. Lo que estoy transmitiendo es que es una necesidad capital para un clínico de la salud conectar los diferentes sistemas e ir a entender el factor que ha originado el proceso de forma precisa. Si tú no entiendes
Y lo que haces es poner una etiqueta: colon irritable, Crohn, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple. Pones una etiqueta. Y lo que haces es poner fármacos y o protocolos en forma de suplementos sin entender qué factores han provocado eso no es personalizar. Y si lo único que te haces es dedicarte a hacer un montón de pruebas que son muy caras y mirar la analítica, y quieres con el papel decirle a tu paciente: no, estás bien, lo tienes todos bien, pero si esto es una foto, esto no te sirve, eso te apoya, por eso se llama complementaria. Pero lo que te informa es lo que te explica el paciente, el relato de su vida, su clínica, cómo se manifiesta, cuándo mejora, cuándo empeora, y entender esa conexión. Entonces, para mí, desde luego que la psiconeuroinmunología clínica es una forma eh, que también hace 20 años pues lo tachaban de pseudociencia, pero a día de hoy cualquier profesional puede ir a buscar esa conexión de brain-gut axis, ¿no? Intestino-cerebro, eso es psiconeuroinmunología clínica. O como Adair y Cohen en el siglo pasado, cuando empezaban a hablar del impacto del sistema nervioso central sobre el sistema inmunitario. Y yo que doy la asignatura de sistema inmunitario, si no, cualquiera que venga aquí y que mire en el terreno de la bioquímica, en el terreno de la biología molecular específica, qué acción tiene la noradrenalina y la adrenalina en el macrófago y en los linfocitos T y en la célula dendrítica. Míratelo y mira qué influencia tiene la dopamina y mira qué influencia tiene la acetilcolina. Tendrá que ver tus ejes de estrés simpático, parasimpático, cómo impactarán en ese sistema inmunitario. Que venga aquí alguien y me diga que esto es pseudociencia. No, eso es conocimiento profundo del ser humano y esa es la alternativa que propongo. Conocimiento profundo del ser humano, y aunque seas muy especialista, que tú entiendas esa conexión también te va a dar un punto más. Nosotros en clínica, o sea, la vida me ha dado el regalo de que hace 20 años teníamos 12 alumnos y teníamos que llamar por teléfono para tratar de llegar a los 15 para completar la formación, porque si no, no la podíamos hacer. Me ha regalado a que a día de hoy tenemos 500 alumnos y que el tercer número de alumnos más importantes que hay en nuestra formación es el de médicos. Me ha regalado cosas tan bonitas como el equipo que tenemos ahora en clínicas, donde hay una cirujana cardiovascular que me dan las gracias por lo que le he enseñado. A mí eso me pone hasta un poco de vergüenza. Vergüenza de decir: madre mía, una cirujana cardiovascular, que es una máquina absoluta, me agradece que haya podido ofrecerle esta visión de la persona. O una cirujana torácica, ¿no? Que lleva 20 años trabajando en cirugía torácica y que en una exposición que fui por hacer juntos me decía: bueno, aquí que hable Carlos, que es mi maestro, me decía, ¿no? Y yo decía: oye, Elena, vale, ya está, yo estoy, me voy a sonrojar, o sea, me voy a poner aquí, me da cosa que una eminencia, para mí, tiene un nivel máximo de reconocimiento y admiración, un perfil profesional como esta persona que la admiro profundamente, pero que además lo que admiro es la persona, ¿no? Es decir, una persona con ese recorrido profesional y que tenga la mente abierta y que a mí en un momento dado me llame maestro, ¿no? Yo, bueno, pues sí, oye, te he enseñado esta parte, también es verdad, también es verdad. Pero para mí eso es un regalo de la vida, que estamos todavía lejos, pero nosotros, por ejemplo, por eso, en nuestra formación es un lugar donde podemos calibrar el cambio que está habiendo a nivel social, porque cada vez más médicos, porque cada vez más profesionales de la salud, cada vez más alumnos que quieren tener esto que te acabo de explicar, quieren tenerlo, sienten, y porque ahí resonamos en vocación, resonamos en lo que nos mueve, en lo que nos encanta. Y esto, cuando lo oyen, dicen: por fin he encontrado lo que necesitaba encontrar, porque sin esto estaba a punto de dejarlo. Estaba agobiado, estaba cansado de este tipo de abordaje del paciente, que está tan deshumanizado, tan alejado del ser humano. Sí, es que cuando una persona empieza a estudiar medicina, va porque le gusta la salud o le gusta mejorar la salud de las personas, y después terminas encontrándote con una carrera que está muy buena, aprendes mucho sobre el cuerpo humano, pero el 90% del tiempo estás aprendiendo sobre enfermedad y sobre los tratamientos que dan las guías clínicas,
que no están diseñados para sanar a las personas, sino para controlarle los síntomas, ¿no? Por eso para mí medicina crea profesionales de la enfermedad y todo esto de PNI crea profesionales de la salud. Y todos estamos cansados de ir a un médico, y yo tuve muchísimas enfermedades autoinmunes, y te dan un fármaco, y era todo farmacológico. Y yo empecé a hacer cambios en mi estilo de vida, empecé a aprender sobre estos temas, y muchas las pude revertir, y a día de hoy estoy asintomático, ¿no? Entonces, la pregunta es, para aquellas personas que están cansadas de este sistema, ¿no? De que vas y te dan un fármaco, no ahondan en el estilo de vida, o no van directamente a la causa, que es lo que hace la PNI. ¿Qué le dirías a este tipo de personas? ¿Qué es lo que deberían empezar a hacer o en qué deberían prestarle atención para volver a recuperar su salud? Bueno, es una pregunta maravillosa. Yo no quiero, primero de todo, que nadie cambie nada que no sienta que tiene que hacerlo. Al final, esta información llegará a unas determinadas personas y otras seguirán con su fármaco felizmente, ¿no? O infelizmente. Pero para mí hay una cosa determinante, que tiene un punto de espiritual o de conectar con la vida. Empecemos por esta parte, ¿no? No tanto por la parte más física, ¿vale? Yo diría, y es un cambio para mí determinante, que en este escenario de desconexión, de síntoma-fármaco, las personas les aparecen el síntoma y efectivamente suelen estar súper desconectadas del síntoma, tratando de buscar una solución inmediata basada en una medicación, ¿vale? Ujú. Y lo primero que les planteo es que se detengan y que puedan contemplar este proceso, ese síntoma, como algo que su cuerpo está manifestando, que les está pidiendo a gritos algo. Y en vez de rechazar el síntoma, enfadarte con el síntoma, quererlo eliminar, aniquilar, lo que les diría es que lo abracen, que lo miren, que lo incluyan y que se lo hagan suyo, porque ese síntoma, ese dolor de estómago, esa migraña, ese dolor articular, eso está formando parte de ti por algún motivo y trae algún tipo de información que si tú te detienes, la podrás descifrar. Te puede estar diciendo que sencillamente te atiendas a ti, que te mires a ti, que cambies un poquito la alimentación, que dejes de cuidar tanto a los demás, que reduzcas tu exigencia, que atiendas ese dolor que tienes tan grande con tu mamá, con tu papá, que ha provocado que tengas esa adicción a productos azucarados y que no puedas salir de ahí. ¿Sabes? Entonces, para mí, más que... Y mira que yo, Gonza, yo soy un apasionado del estilo de vida. De hecho, eso para mí es como mi sello de identidad, ¿no? En 2012 hice un libro de paleovida que era Recupera el circuito de la recompensa, come con hambre, muévete, bebe con sed, ¿no? Pero mi evolución como persona, como ser humano en el 2025, pasa por esta parte de que cada persona que nos pueda estar escuchando, que entienda que tras su proceso hay un relato, hay algo que nos va a explicar por qué está sufriendo y no puede, y por qué ha hecho 5 veces dieta y vuelve otra vez a saltársela, y por qué no puede bajar de peso, o por qué acabaron fastidiándose sus tiroides, o su sistema digestivo, o su colon irritable, o su autoinmunidad. Entonces, tras esa información, si tú acudes a un profesional a la altura que te acompañe y te ayude a descifrar qué es lo que hay tras ello, a veces hay puramente una cosa biológica. A veces hay que, me fui al dentista, me tomé una tanda de antibióticos por 15 días o 20 días y desde entonces se fastidió mi sistema digestivo. Y es una cosa biológica y lo que hay que hacer es reparar la microbiota. Pero hay en otras ocasiones, en muchas, que el relato de vida, la neurobiología, está impactando. Es pues tu proceso de vida más o menos consciente en la relación con tu pareja, en el terreno del amor, en la relación con tu trabajo, en el terreno del dinero, en tu sistema de origen y todo eso que también genera un desequilibrio en este eje, que es un estado del sistema nervioso simpático.
Esto te lo voy a explicar un momento más detenido. Es una cosa que además tengo que renovar ahora contenido en la asignatura de sistema inmune, y esto que voy a explicar ahora es una cosa que voy a desarrollar y me flipan. Y es nueva, pero ya la quiero compartir. Onza, a ver qué te parece, ¿vale? Me parece espectacular a mí. Mira, podríamos hablar de forma didáctica de como si en nuestro sistema nervioso central tuviéramos tres escenarios, ¿vale? El escenario de alerta, de peligro, que sería el escenario del sistema nervioso simpático, me está siguiendo un león, produzco hormonas como adrenalina, noradrenalina, después el cortisol, ¿vale? Ese es el de alarma, que recordemos, no hay ninguno malo ni bueno. O sea, ese escenario está para poder salvarnos cuando viene una situación de peligro, ¿vale? El problema es cuando eso se mantiene activo en el tiempo. Ese es el problema, ¿no? Después tenemos otro escenario que es el parasimpático, que sería cuando hacemos la digestión, cuando dormimos, donde la hormona que prima aquí se llama acetilcolina, ¿vale? Entonces, para que todo el mundo nos entienda, tiene que haber un balanceo, un equilibrio entre estos dos ejes, ¿no? Si tú apretas mucho el eje simpático porque estás en una situación de mucho estrés, de mucho ritmo, de tu jefe, del trabajo, de la exigencia tuya que tienes dentro de ti, se agota la acetilcolina. Y entonces esto es un escenario perfecto para sufrir un trastorno inmunitario. Perfecto. Esto peta al sistema inmunitario, literalmente, porque un poquito lo activa y lo prepara. Pero como esto se desbalancee demasiado, lo acaba fundiendo. Y entonces cuando aparecen enfermedades inmunitarias por inmunosupresión, que pueden ser determinadas infecciones, un herpes labial, un herpes zóster, la sobreexpresión de hongos, un Helicobacter pylori, etc. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa fundamental. Y después aquí en medio quiero poner otra hormona, que la quiero citar también, que es la dopamina. Que la dopamina tiene que ver con la hormona que nuestro cuerpo produce como un doping interno, algo que nos hace sentirnos con una vitalidad y una energía, unas ganas, una motivación de... Eso está íntimamente ligado con tu propósito de vida. Si tú tienes un adecuado propósito de vida, tus niveles de dopamina te generan un escenario de motivación, de energía, de ganas de abro los ojos y ¡guau! No, yo me vengo aquí a este podcast y la dopamina, qué alegría, ¿sabes? Qué bien me lo paso, cómo lo disfruto. Mañana tengo un lanzamiento del máster, que tengo una mentoría con gente que se va a apuntar para que les hable del máster y de las claves para transformar su salud. ¡Guau! ¿Cómo me emociona? Dopamina, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esa dopamina? Uno, que cuando no hay propósito de vida y uno trabaja sintiendo que no está conectado con lo que eso te funde la dopamina, te la funde, te activa el eje de estrés y te funde la acetilcolina. Como tú vayas fundido de acetilcolina y de dopamina, estás jodido. Estás jodido. Jodido, literalmente. Tu cuerpo va a petar por donde sea, pero estás jodido. ¿Vale? Y después ya si añadimos una cosita más, es esta dopamina, que hemos hablado del propósito de vida, tiene que ver con el circuito de la recompensa, con eso, con la satisfacción que tú sientes, ¿vale? Cuando tú tienes una estructura neurológica entre el simpático y el parasimpático más equilibrada, porque has tenido un sistema de origen donde el amor, el contacto, el escenario de sentirte incluido, ha generado un muy buen balanceo entre el simpático y el parasimpático. Y la dopamina suele estar en el lugar que toca y suele ser mucho más fácil conectarte con el propósito de vida. Pero sin embargo, si el escenario ha sido más estresor, con situaciones más duras, donde hay un corazón que se ha cerrado porque ha sentido rabia, frustración, impotencia por cosas duras que pueden pasar en la vida, que pasan, que todos los que nos están escuchando, lo normal es que pasen. Lo que no es normal es que te esté todo bien. O sea, que no te avergüences de un abuso sexual, no te avergüences de un maltrato físico, no te avergüences. Porque al final tú has sido el niño que sencillamente has recibido eso porque esa persona sencillamente no sabía otra forma de transmitir el amor. Porque él también seguramente lo recibió así. Quiero decir que esto no va de culpables. El caso es que en una situación en la que hay un eje de estrés mal programado, donde el eje parasimpático está a la baja, la dopamina suele estar fundida. Y es cuando es tan fácil caer en la adicción.
porque es un cerebro que necesita altos niveles de dopamina para poder sentir placer. Y por eso la droga, el alcohol, el azúcar, el tabaco, las compras compulsivas, el sexo dañino, se convierten en búsquedas de recompensa en un cerebro que está jodido buscando placer donde puede, ¿no? No sé de lo que estábamos hablando, pero esto es entender al ser humano. Y esto es para mí la forma de entender a una persona, tú que vas a ser clínico de aquí no mucho, para mí fundamental. Y para concluir esta parte, ¿a qué le diría a la persona? Le diría esto, le diría que incluya su síntoma, que se detenga, que lo mire, porque si lo hace así, de golpe ese síntoma se convierte en una oportunidad de transformación. Y después no solo resuelves el síntoma, que eso casi queda de una forma anecdótica, sino que lo que pasa es que tú te has convertido en otra persona que te puedes relacionar con la vida de una forma mucho más bonita. Y de eso se trata la vida, en gerundio. No hay nada absoluto ni definitivo. No es que eso sea una cosa que ya la conseguí, ya no tengo nada que hacer. Cada día eso sucede. Pero es tan bonito coger ese síntoma y colocarlo ahí porque se convierte en una oportunidad para que te transformes, y como digo, tu autoinmunidad incluso con todo tu proceso de aprendizaje que habrás tenido ahí, hasta en un momento dado se queda en un lugar anecdótico. Y lo que toma importancia es la persona que tú, que tú te has convertido por haber atendido ese síntoma y por entenderlo con profundidad. Y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, aquellas personas que tienen síntomas que los manifiestan desde la queja, porque mira lo que me ha pasado, porque mira, siempre estoy así, el sistema digestivo, les diría, dejar de quejaros y sentir eso, aunque sea jodido, y lo sé que es jodido, pero sentir un cierto agradecimiento y colocarlo en un escenario de oportunidad para vosotros, que depende de ti. No te colocas en el lugar de víctima, sé autorresponsable porque te puede dar mucho eso. Totalmente, y yo veo para atrás, y evidentemente que esos momentos en los cuales estuve internado o grave a nivel de salud fueron muy duros, pero son los momentos que más agradezco porque son los que me permitieron tener esta visión o estar en este camino, estar como muy conectado a ese propósito que mencionabas. O sea que obviamente es un momento muy difícil, pero verlo como una oportunidad esta de crecimiento. Para, para estas personas, ¿no? Que están con algún síntoma, ya sea leve o más grave, da igual, pero que tienen algún síntoma. Vos desde la PNI vas mucho a la causa y probablemente, y ven algún podcast tuyo que estuviste en miles de consultas. ¿Cuáles dirías que son las principales causas de enfermedad a día de hoy? O sea, ¿qué cosas son las que están haciendo que estas tasas de enfermedad aumenten o en qué se pueden centrar las personas? Porque claro, yo veo para atrás, yo tuve colitis ulcerosa y la revertí gracias al factor emocional del síntoma. O dermatitis atópica exponiéndome un poco más al sol. Después tengo diabetes tipo 1 y con la alimentación tengo una hemoglobina glucosilada perfecta y con el ejercicio. ¿Qué dirías que es lo principal que se deben centrar las personas para recuperar esa salud? Primero déjame felicitarte a ti porque no sabía en tu proceso de salud que hubieran tantas cosas y eres un ejemplo inspirador y me alegro de que puedas estar aquí divulgando porque date cuenta que una colitis ulcerosa, una dermatitis atópica, una diabetes tipo 1, que puedas estar aquí hablando con la boca grande, ¿no? Explicando tu proceso y cómo has salido de ahí, es tremendamente inspirador, así que muchas felicidades, tío, porque esa es brutal, ¿eh? Yo lo que te tengo que decir es que yo en aquellos entonces, en 2005, cuando me flipé con el tema de la alimentación, ¿no? Hostia, dije, joder, tú tratas a 12 personas con cosas diferentes, con la alimentación, y a 9 las pones bien, lo que he explicado antes. Dices, tratas lo más diverso, una migraña, un problema de piel, un problema menstrual, un problema digestivo, coges a 12 personas así, cambias de alimentación y a 9 se ponen bien. Entonces yo en aquellos entonces te hubiera respondido la alimentación. La alimentación es brutal, es la pieza clave, indispensable, tal. Pero la vida, a posterior, como lo que te explicaba anteriormente, me ha permitido vivir la experiencia de la alta información que ahora ya tienen los pacientes. Entonces, lo que he podido ver es pacientes
que se conocen los diferentes tipos de alimentación mejor que yo, que comen mejor que yo. Eso antes no pasaba. El paciente venía ignorando, ¿no? Entonces, pues servía, tú hacías el cambio y servía. Pero ahora vienen los pacientes que conocen la dieta keto, la dieta low carb, la dieta FODMAP, la dieta antihistamínica, los herbáceos, los probióticos, se lo conocen todo. Y veo que continúan con el problema. Es decir, lo conocen todo, lo hacen todo y siguen igual. Entonces aquí, para mí, a día de hoy, el componente más impactante que pondría sobre la mesa es el terreno de la neurobiología, del sistema nervioso central. Esto que hemos explicado aquí, hay que entenderlo, pero a mí me gustaría transmitir que no nos podemos conformar con hablar de que tu trastorno digestivo tiene que ver con estrés, porque eso es que entras con un problema a tu paciente y sale con dos. Hostia, he ido a mirar mi barriga y me ha dicho que tengo estrés. Joder, me ha generado más incertidumbre que ayuda, ¿sabes? Hostia, entonces, yo a todos los clínicos de la salud, en nuestro máster lo digo, nosotros enseñamos una metodología del proceso diagnóstico para poder entender con precisión qué es lo que le está pasando al paciente. Entonces, seas el profesional que seas de la salud, seas un nutricionista, seas un digestivo, seas un internista, tú tienes que poder incluir el sistema nervioso central, el relato de vida del paciente. Y otra cosa es que tú lo detectes, veas el impacto que puede tener de forma precisa esa relación de pareja, que tú puedas hacerle entender al paciente la correlación que tiene la manifestación de sus síntomas con esa relación que tiene tóxica y dañina, y después que tú digas, pero yo esto no te lo puedo tratar porque no es mi campo ni mi competencia. Entonces te derivo a un psicoterapeuta. Pero insisto en que tú como profesional, una vez que un paciente te viene y te abre la ventana de oportunidad, porque tú seas digestivo y no hayas estudiado sobre el sistema nervioso central, no puedes mandar a ese paciente a hacerse pruebas, a tomarse suplementos, a tomarse antibiótico y a no ponerle encima de la mesa lo que está provocando esa situación, ¿no? Entonces yo a día de hoy, esta parte del sistema nervioso central, para mí, es determinante. De hecho, en los datos de SIBO lo comprobamos, ¿no? Cuando hay 2/3 partes de SIBO recidivantes. Es decir, que mejoran en cierto modo, pero vuelven a recaer, ¿no? Ahí lo vemos. Y el sistema nervioso central es fundamental. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta es que en ese sistema nervioso central, cuanto más trayectoria de incertidumbre, de que no entiendo lo que me está pasando, cuanto más tratamientos he llevado a cabo sin encontrar una solución y sin entender, más cambios neuroplásticos, más cambios en el cerebro se dan, dando lugar a sensibilización central, ¿no? Y esto, para que la gente nos entienda aquí, es que tú y yo, cuando comemos, que tenemos el sistema digestivo bien, hacemos una resonancia magnética funcional de nuestro cerebro y se activarán las áreas concretas para ese proceso digestivo de forma milimétrica, específica, mientras que una persona que lleva 5 años con un trastorno del sistema digestivo, que no entiende de dónde proviene el proceso y ha hecho un montón de cosas, cuando come le hacemos una resonancia magnética funcional y vemos en su cerebro como si le estuviera siguiendo un león. Vemos una actividad cerebral que dices, ¿pero esto qué es? Que parece que le está siguiendo un león y solo está haciendo la digestión. Esos son cambios neuroplásticos que se dan cuando ese sistema nervioso central, en un escenario de incertidumbre, no entiende y no para de sufrir porque no sabe lo que le pasa. Entonces, los clínicos tenemos una gran responsabilidad porque, como yo explico siempre, Paul Václavic, el padre de la comunicación, nos dice, no podemos no comunicar. Entonces, puedo quedarme, yo como clínico, cuando hable, pero como clínico o como ser humano, yo cuando hablo, ¿me puedo quedar en un lugar neutro? No, tú cuando hablas, por tus gestos corporal y por tu forma de decir, vas a encarar a la línea de la curación o a la línea de la cronificación. Si a ti te viene a ver ese paciente con un trastorno del sistema digestivo y dices, madre mía, esto que tienes aquí, la verdad es que tal, y te pones con una cara de incertidumbre y no le explicas nada y solo le mandas pruebas y no sé qué, hostia, lo estás encanando hacia la cronificación, ¿no? Si tú coges y le dices, mira, vamos a hacer una cosa, ya llevas 5 años así, vamos a detenernos, vamos a hacer una historia
de tu recorrido para ver todo lo que te ha ido bien, todo lo que te ha ido mal, desde cuándo empezó, cómo empezó, qué factores han podido participar. Vamos a... Eso, donde el verdadero importante aquí, protagonista, es el paciente, que te da el relato de lo que le ha pasado, recogiendo la información. El paso de un cerebro que tiene incertidumbre a un cerebro que tiene certidumbre, porque a ese paciente, si tú lo haces así, le van a brillar los ojos, te va a decir, ¡hostia! Por fin lo he entendido, ha hecho hacer una eureka. Por fin alguien me ha explicado de una vez por todas qué me pasaba. Llevaba un montón de tiempo y nadie nunca me había explicado eso. Ese acto, ese cerebro, pasa de un escenario de incertidumbre, donde el león te está siguiendo, a un escenario de certidumbre. Y se convierte en un cerebro permisivo para poderse curar. Bien, sí, muy importante entender el porqué de los síntomas. Cuando vos entendés el por qué te está pasando lo que te está pasando, ese estrés disminuye y por lo tanto tenés un mejor pronóstico. Absolutamente, pero además medido con resonancias magnéticas funcionales, en el que tú, si el paciente entra con un problema y sale con dos, tiene un escenario de incertidumbre con una activación del sistema nervioso simpático que es incompatible con un proceso de regeneración y de reparación. Ujú. Tú a ese paciente, pero eso en una visita, porque eso yo es lo que he visto, eso es en lo que yo he trabajado, en lo que yo me he formado, porque tiene una parte de empirismo, de arte, de entender qué necesita ese paciente escuchar, de energía, ¿vale? Que esto es lo que no puede ser medido. Cuando haces eso y el paciente le brilla los ojos, has conseguido el 75% de su curación. Porque ese paciente ha entendido. Otra cosa es que después del paciente tenga que tomar decisiones en su vida y no las pueda tomar instantáneamente. No puedo dejar el trabajo porque tengo unas lealtades, porque ese es el trabajo donde está mi padre, es la empresa de mi padre, y yo soltar esto me supone un tremendo vértigo. Pero ya tienes colocado lo que está pasando y después sobre eso se trabaja lo que se tenga que trabajar, ¿vale? Pero no trabajas de forma abstracta, con herramientas no precisas, ¿no? Y a ese paciente le manda, ese paciente que tiene que dejar ese trabajo porque está la empresa del padre y tiene la lealtad y no la puede dejar, y tú lo que haces es cambiarle la alimentación y darle probiótico y darle asaguanda y darle cúrcuma y darle no sé qué. Que no, que no se tiene que gastar tanto dinero. Y venga pruebas, y venga test de microbiota, y venga analíticas de 1.000 euros. Que no, que haz bien el proceso diagnóstico. Y si eso es lo que está pasando, es eso. Entonces tú después le dices, escúchame, come lo mejor que puedas. Tómate un poquito de estos suplementos para sostener la situación. Y trabaja en esto ya todo lo que puedas, porque hemos visto que tiene una correlación directa. Que cuando ocurrió aquel suceso, que tal, que cual, tu sistema digestivo petó. Si es eso. Entonces, tómate el tiempo, no tienes que, tómate el tiempo, pero es eso, ahora ya lo sabes. Entonces, eso para mí es fundamental. Mm. A mí específicamente con la colitis ulcerosa, la tenía hace tiempo, pero me la diagnosticaron en 2018. Después empecé a aprender sobre el factor emocional y el síntoma con bioneuromoción y todo esto. Y vi que era un mensaje de mi cuerpo. Y cada vez que se me activaban los síntomas, decía, bueno, ¿cuál será el conflicto de la bioneuromoción? No sé qué. Tomaba conciencia y al día siguiente de cuál era el conflicto, y eso era emocionalmente incluso, o sea, yo me ponía a llorar del conflicto y al día siguiente no tenía síntomas. Y al Wow. principio fue, bueno, habrá sido eso, pero eso me pasó como 7 veces, de que me venían síntomas, era tipo, bueno, voy a biodescodificarlo o lo que sea. Y salí a caminar con mi hermana a ver cuál era el conflicto, porque era como subconsciente, entonces te cuesta ver cuál es. Tomaba conciencia, se me iban los síntomas. Y así 7 o más veces. Ahí fue cuando dije, bueno, voy a estudiar medicina para aprender más sobre esto. Pero claro, yo para eso tuve que estudiar sobre el factor emocional del síntoma y es verdad que no era como estrés, ¿no? Era un conflicto específico, una situación específica, ¿no? Que después, una vez que cambias esa interpretación, la última vez fue porque tomé conciencia de cómo se repetía o de dónde nació eso de cuando era niño y a partir de ahí fue cuando nunca más tuve ningún síntoma de la colitis ulcerosa, ¿no? Entonces yo lo que veo con esto del estrés y todo lo demás es que es súper potente porque realmente a veces los síntomas son mensajes del cuerpo
y cuando los interpretás pueden que se vayan, pero claro, siento como que es importante un acompañamiento o algo personalizado. ¿O vos crees que hay algo que se puede decir de que en términos generales alguien puede hacer algo como para tomar conciencia dónde está ese conflicto, dónde está ese estrés que le está causando algún síntoma? En muchas ocasiones, la verdad, te tengo que decir que no es fácil, ¿eh? Es verdad que no es fácil, porque, joder, yo mismo, ¿no? Pues tengo todo el recorrido que tengo en la salud, pero yo tengo que buscar mi mentor, mi acompañante, mi terapeuta, para ponerle encima de la mesa y que me dé un poco de luz. Porque uno cuando está metido en su historia, pues hay determinadas cosas que como ya llevan toda tu vida así contigo, pues tú no la vas a ver diferente. O sea, tú no vas a ser capaz de identificarlo, me refiero, porque eso al final tú hasta lo das como normal. ¿Eh? Se puede dar como normal en una persona que le maltraten físicamente. O sea, es una cosa extrema la que estoy diciendo, lo estoy explicando de manera didáctica, pero cómo esa persona acaba yendo a parar a una pareja que la maltrata físicamente y solo en ese escenario se enamora, solo en ese escenario le aparece la oxitocina, ¿no? Y sale de esa relación y no se vuelve a enamorar hasta que haya otra persona que le vuelve a maltratar. Entonces, es tremendo porque tu cuerpo ha generado unas determinadas rutas neurológicas donde entiende eso como un escenario normal porque es lo que vivió cuando construyó esa arquitectura neurológica. Y entonces tienes que ir a alguien afuera y que te diga, escúchame, pero está basado en esta lealtad. O sea, al final tú estás feliz o sientes que estás en el trabajo donde tienes que estar, o es que hay esa lealtad profunda hacia tu papá. Tiene que hacerte esa pregunta, tiene que ponerte en relato para que tomes conciencia, porque tú desde dentro no eres capaz. Entonces, es difícil. Yo siento que es necesario poder tener ese mentor, ese terapeuta, ese acompañante y poder echar mano de él. Pues yo no he hecho mano de él como norma, porque no tengo nada que resolver en un momento dado, pero hay en un momento dado que sí que necesito echar mano de él, porque la vida te vuelve a poner otro escenario en el que, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y tienes que ir allí a preguntar, a tomar conciencia y a ver qué es lo que está sucediendo. Ujú. Sí, creo que es súper interesante todo esto de cómo influye el estrés o los conflictos en nuestra salud. Y claro, creo que es súper importante ahí la personalización, el ir con alguien que te ayude y todo lo demás, ¿no? Pero otra de las cosas que vos decías que también causa muchísima enfermedad y puede estar detrás de muchas enfermedades es la alimentación, y creo que ahí sí se pueden dar recomendaciones generales. Entre tanta información en las redes sociales, ¿cómo le explicarías hoy a una persona en cómo tener una buena alimentación? ¿En qué se basa una buena alimentación? Mira, para mí la alimentación es como algo que es tremendamente básico, seguramente porque es el momento en el que yo ya estoy en mi vida, en el que eso ya no tiene ningún tipo de discusión. Pero también quiero decir que tiene que tener un punto de flexibilidad. ¿Eh? El escenario que se ha convertido hoy, toda esta información que se lleva a la rigidez, acaba convirtiéndose en un arma de doble filo, algo que se gira en tu contra, ¿no? Entonces, sencillamente es comer alimentos reales, ¿no? Entonces, para entendernos, lo que tiene que salir de tu casa, de tu campamento base, que le llamo yo siempre, son los productos procesados, ¿no? Un producto procesado es aquel que tú coges, le das la vuelta y tiene 5 o 7 ingredientes, de los cuales 4 o 5 no sabes ni lo que son, ¿no? Bollería, galletas, cosas envasadas, cosas que tienen un montón de conservantes, de colorantes, de potenciadores de sabor. Todo eso es lo que no tiene que estar en casa. Eso es lo que realmente espero que algún día se pueda llegar a hacer una ley, como la ley antitabaco, ¿no? La ley antiproductos procesados, ¿no? Se normaliza que tú vas a un supermercado y miras el carro de la persona que va delante tuyo y hay no sé cuántos litros de bebida azucarada. Bueno, prácticamente el 90% del carro son productos procesados, ¿no? Entonces, eso es un desastre, eso provoca enfermedad, claro, eso es el extremo del desastre absoluto. De hecho, podríamos decir a alguien que si quiere sentir en su cuerpo lo que es una diabetes tipo 2, que coja, se vaya al súper, compre productos procesados y coma eso durante un mes.
bebida azucarada, productos procesados, no se mueva y en un mes, 2 meses, 3 meses, según un poquito en el punto de partida que se encuentre, desarrolla una diabetes tipo 2. Es que es así. Entonces, es tan extremo. Eso está en el supermercado y eso es una cosa que es tremendamente incoherente. A partir de ahí, pues tienes ahí la verdura del tiempo, la fruta estacional, ¿no? Después, los más frikis o los más extremos, ¿no? Se meten con la fruta por la fructosa. Y yo siempre digo, ojalá que los niños merendaran fruta, ¿no? A mí no me da espacio como para meterme con la fruta, porque ojalá, está claro que no vas a comer 8 piezas de fruta al día, ¿no? O sea, lo que nuestro sistema digestivo necesita cuando comemos o espera que entre cuando comemos, y espera, quiero decir, que es cuando tú ves cómo la colequistoquinina, que es una hormona que participa y orquesta el proceso digestivo en la parte alta, la producción del pH del estómago, las enzimas digestivas, especialmente lo que esperas es que entre aminoácidos y grasas de calidad. Entonces, ¿dónde está esto? Está en la proteína animal. La proteína animal contiene todos los aminoácidos, es completa, comparado con cualquier otro alimento. El mejor de todos es la leche materna, después vendrían los huevos y después vendría la carne, el pescado. Pero que aquí yo digo, si a ti no te gusta comer carne, pues come más pescado, come más marisco, come más huevos, come carne blanca si quieres y no comas tanta de ternera. La carne roja no es ningún problema, porque no, de hecho se ataca a la carne roja de una forma tan potente, pero es que estamos hablando de que la carne roja de carne de pasto es otro alimento. O sea, es como si estuviéramos hablando de dos cosas diferentes. Está la carne roja de pasto, de animales que se han movido, que han comido hierba, que les ha dado el sol, y después está la carne roja, de animales que les han dado de comer de forma masiva. Comida mala, con medicación porque están allí hacinados, no tiene nada que ver. ¿eh? Y después la carne roja es una fuente primordial para vitamina B12 y para hierro. Entonces, hostia, no, yo no quiero comer carne roja ya, pero nuestro cuerpo requiere de vitamina B12. Entonces, ¿no te está chocando que tú renuncies a comer algo que necesita tu cuerpo? Después ya pueden entrar aquí las consideraciones morales o lo que tú quieras, que eso es otro tema en el que yo tampoco no estoy de acuerdo, porque al final, en un escenario de una persona vegana, vegetariana, al final, cuando cogen y cultivan de forma intensiva cualquier campo para cultivar cereal, como digo, de forma intensiva, ese campo lo destrozan. La tierra de ese campo queda totalmente destrozada. Entonces, el concepto de que en un terreno tiene que cultivarse de forma variable los diferentes tipos de verdura y que los animales juegan el papel, porque si los dejas allí comen la hierba y preparan el terreno y lo fertilizan para cultivar, y es un círculo natural. Para mí eso es totalmente coherente. De nuevo es coherente. Entonces, aquí, pues es que hemos descrito lo que tenemos que comer. Pues tubérculos, patata, boniato, fruta, verdura, pescado, marisco, huevos, carne, ¿no? Lo que no, productos procesados, por favor, eso quítalo de tu casa. Que no te puede, o sea, que no nos vamos a comer un helado. Sí, hombre, cuando tú salgas de casa, el concepto es que ese domingo, ese día de que sales de casa, te comes ese helado o ese gofre o lo que sea con chocolate, cómetelo, si está todo bien, pero no lo tengas en casa. Y después en el punto medio está lo que tiene que ver con los cereales, que es un alimento con potencial inflamatorio. El cereal blanco ya lo han quitado o lo han puesto arriba de todo en la pirámide hace tiempo, la Universidad de Harvard. Entonces, todo lo que es pasta blanca, pan blanco, arroz blanco, genera picos de azúcar y después vas a tener hipoglucemias, ¿vale? Es todo lo contrario que la proteína y la grasa, que es saciante. Tú date cuenta que una barra de pan te la compras y te la puedes empezar a comer y te la puedes ir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y son aquellas cosas que engañan a tu cerebro, que no tienes hambre y te la comes. Y cuando has acabado de comerte un plato de pasta entero, al cabo de 2 horas vuelves a tener hambre, porque no hay grasa, porque no hay proteína. Entonces el cereal, eso, y el integral tiene la parte que es un grano más entero, que tiene antinutrientes, como son las lectinas, y que hay que tener en cuenta la posible reactividad en un escenario concreto. O sea, si al final tú comes proteína, grasa de calidad, verduras, tubérculos y de vez en cuando te comes un cereal
que a ti te guste, un cuscús o un arroz integral, pues ya está, no pasa nada, está todo bien, ¿eh? No, eso no va a ser ningún problema. Después tenemos la leche, que tenemos que tener en cuenta que también es susceptible de que le pueda sentar mal a las personas. Hay que tener en cuenta que la intolerancia a la lactosa es algo fisiológico. Eso de que me he ido al médico y me ha dicho que soy intolerante a la lactosa, como si fuera una cosa extraña. Es que lo normal es que tú seas intolerante a la lactosa con el paso de los años, porque ya no tienes que beber leche materna. Y si tienes una mutación, vas a poder continuar digiriendo lactosa en la vida adulta. Por lo tanto, el lácteo hay que tener cuidado, suele ser más favorable el de cabra o de oveja, porque se parece más al de la leche materna, y el más fermentado, donde la lactosa está más reducida. Y pruebas cómo te va. Y la legumbre, que también es como una proteína vegetal de muchísima calidad. A ver, está bien, si quieres, la pones en remojo, la cueces, y eso lo tienes que hacer muy bien porque si no sabes que te da un montón de flatulencias. Por lo tanto, hay que hacer esa parte bien hecha, ¿vale? Ujú. Porque es un grano entero y porque también tiene antinutrientes. Otra cosa es que tú, pues cojas y eso, que la comas de vez en cuando, te sienta bien y está todo correcto, ¿vale? Pero como norma, comparado a nivel de valor nutricional con un trozo de pescado graso de calidad, no se le acerca ni en 10 veces, ni en 10 veces, porque es, en cuanto a aminoácidos es incompleto, por eso en el mundo vegano macrobiótico se combina con el cereal integral para cubrir con todos los aminoácidos y no tiene grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas es otra cosa que podemos abrir aquí, que el 60% de nuestro cerebro es grasa. Y la grasa más importante en nuestro cerebro es DHA y ácido arachidónico. Por eso cuando una mamá se queda embarazada se le da DHA para el desarrollo del cerebro del feto. Y eso especialmente está en el pescado azul y en el marisco. También en los huevos de calidad de gallinas que se han movido y en carne de pasto. Entonces, no es cuestión de elegir porque sí, es cuestión de que tu salud, si conoces sobre la fisiología, no tienes más remedio que comer grasas poliinsaturadas. Y la legumbre no tiene grasa poliinsaturada. Entonces, definitivamente, productos procesados para de vez en cuando no tienen que estar en casa, engañan a tu cerebro y son completamente adictivos, son una droga. En el punto medio, los alimentos con potencial inflamatorio que tienes que valorar, el cereal, la legumbre, el lácteo, y después en el otro lado, pues estas proteínas de calidad, que es donde para mí no gastas dinero sino inviertes, en el pescado, en la carne de calidad, en un huevo. Yo cuando conocí esto en 2002, yo no tenía los recursos económicos para poder comer una carne de pasto, que es lo que mucha gente dice, pero me puse a comer carne picada de pasto. Ya está, no puedo comer filete o no puedo comer un entrecot o un trozo de carne que vale más dinero. Carne picada. Y entonces comía carne picada de ternera. Cuando comía ternera, carne picada. Y cuando comía pollo, pues pollo de calidad. Lo que vale menos dinero. Y el pescado, pues el pescado aquí, pescado azul como la sardina, el boquerón, la caballa. Bueno, pues pescado más barato. Si tienes más posibilidad, pues un poquito más variado. Pero en el dinero, en la alimentación, en las proteínas, no se gasta, se invierte, se invierte. Ujú. Y ahí hablamos muchísimo de qué es lo que hay que comer. Y claro, en esas, cómo lo distinguiste de comida real ultraprocesada, muchas veces se habla del ayuno intermitente y todo esto. Y me acuerdo que yo vi en un podcast tuyo algo que, wow, fue increíble porque es verdad que el ayuno intermitente está mal comprendido porque las personas están comiendo alimentos ultraprocesados, adictivos, que te hacen tener hambre todo el tiempo, empiezan a hacer ayuno intermitente y les cuesta muchísimo porque tienen hambre y no pueden mantener ese ayuno. Cuando en realidad si empezás a comer comida real, se te equilibra ese hambre-saciedad y hacerlo es mucho más fácil. ¿Crees que está mal comprendido el ayuno intermitente? ¿Cómo recomendás medir la frecuencia y cada cuánto comer? Sí, en el ayuno intermitente acaba convirtiéndose otra vez en una herramienta del ser humano moderno que quiere hacer las cosas para ayer, todo deprisa y corriendo, y yo a partir de mañana voy a ayunar porque quiero perder peso y quiero deshincharme y lo empieza a aplicar y eso es un desastre. Es decir, todos los que estamos aquí, cualquier ser humano, cuando come los alimentos que toca, es decir, esto que estamos hablando ahora, en la evolución
no hubiera hecho nunca falta hablar sobre ello, porque no había otra elección. Es como que en la evolución, tú cuando te tenías que hidratar tenías que beber agua. No había otra cosa, era agua, ¿no? Entonces no podías fallar. Tu cuerpo tiene sed, ¿qué bebes? Agua. Tu cuerpo tiene hambre, ¿qué comes? Alimentos reales. Si tú comes alimentos reales, es matemático. De golpe te pones a comer esas proteínas de calidad, grasas de calidad y esos frutas, verduras, etcétera, y tu ritmo de hambre, saciedad se regula. Se regula. Entonces me explico. Cuando tú sientas hambre, tienes que poderte comer un trozo de pescado, un trozo de carne, una ensalada, una calabaza, una zanahoria, verduras. Eso es hambre real. Claro, si tú me dices que tienes hambre, pero te estás abriendo un paquete de galletas, eso no es hambre. Eso es una hambre hedónica que no tienes ni hambre, fíjate, abres el paquete de galletas y te lo zampas entero, pero no tienes ni hambre, ¿no? Eso son cosas que nunca antes en la evolución habían sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O sea, te tienes que olvidar del ayuno. Lo primero que tienes que hacer es poner alimentos en casa que sean reales, que permitan regular esa hambre real para que cuando comas sea de verdad y que puedas comer hasta quedarte satisfecho, para que la comida se coloque en un escenario de disfrutar, no de sufrimiento, no de pasarlo mal, no de contar calorías, porque eso es inconcebible para nuestro cerebro, esa forma de relacionarse con la comida. Y lo que tú decías, te das cuenta que cuando regulas tu hambre y tu saciedad, pues de golpe comes y a lo mejor tienen que pasar 7 horas, 8 horas, 9 horas para volver a comer, ¿no? Entonces de golpe dices, hostia, yo antes necesitaba comer 5 veces al día porque si no comía media mañana me daba algo, porque si no merendaba me daba algo. Pero de golpe cuando te pones a comer así, progresivamente, la comida de media mañana te sobra. La comida de la tarde te sobra. Ya solo haces 3 comidas. Después de golpe empiezas a levantarte un día al fin de semana y ya te vas a hacer un poquito de ejercicio y ya comes por primera vez a las 11 o a las 12 y la segunda comida a las 7 o a las 8 de la tarde. Y te das cuenta que con 2 comidas al día eres feliz. Al revés, porque empiezas a identificar que no te apetece comer si no tienes hambre real. Que eso es fundamental. Yo odio comer si no tengo hambre real. Lo odio, o sea, no puedo, no me apetece porque ya no disfruto. Mientras que cuando como con hambre real, para mí es uno de los grandes placeres del día, cada día, comer con hambre real. Y desde ahí entonces cuando viene el ayuno, que entonces te preguntan, ¿pero tú cuántas horas haces de ayuno? Y no sabes ni responderlo, yo ni lo sé. Pues no lo sé, 16, 20, 14, pues no sé. Ayer comí a las 4 de la tarde y esta mañana me he levantado, me he ido a entrenar y he vuelto a comer a las 2 del mediodía. Pues no sé, ¿cuántas son esas? 22, 22. O sea, no se trata de ayunar, se trata de comer cuando uno tiene hambre. Finito. Así de fácil. Una de las cosas que a mí me gustaría hacer apenas termine medicina va a ser estudiar psiconeuroinmunología porque me encanta, me apasiona y quiero aprender más sobre eso. Mi pregunta es, ¿cómo cambiaría la salud de la humanidad si todos los médicos o todos los profesionales de la salud estudiasen PNI? ¡Guau! ¡Qué bonito sería! Es como la misión de Regenera, ¿verdad? Es la misión de un mundo manejando su salud, estando empoderado, ¿sabes? O sea, ¡buah! Sería tremendo. Sería, sería un mundo en el que no verías a personas enfermas. Enfermas es algo, bueno, tú has estado enfermo, es tremendamente lastrante para la vida, no te deja conectar con la vida, no te deja conectar con tu propósito, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de esto, cuando se dice, lo importante no es ni el dinero, lo primero la salud, ¿no? No sé cómo es la frase, ni el dinero, ni el amor, la salud, ¿no? Que lo que no saben es que el amor y la salud van de la mano también, ¿eh? Pero entonces yo los pondría en el mismo nivel. Claro, la salud es lo más importante y todo el mundo lo dice, y el impacto que tiene, o sea, que yo pueda, o sea, vamos a ver, ¿qué precio tiene que yo te explico mi vida, que yo me vaya a dormir a las 10:30 de la noche y me despierta a las 7:30 de la mañana, habiendo dormido 9 horas del tirón? Perfecto.
levantándome con una energía maravillosa. Como te digo, que cuando abro los ojos tengo un propósito, que me levanto y me puedo ir a entrenar y me encuentro físicamente bien para irme corriendo si quiero a la sala de entrenamiento y vuelvo después de entrenar. Eh, para poder después estar trabajando libremente, con un estado mental maravilloso, para esperar el momento que llega la comida y a las 2, a las 3 o a las 4, sin ningún tipo de prisa, poder comer sin ningún tipo de síntoma digestivo, digiriendo perfectamente, ¿no? Y después poderte dedicar un rato más ya después si estás con la familia. Entonces, ¿eso qué precio tiene, verdad? Es como, no tengo síntomas digestivos, no tengo dolor articular, no tengo dolor físico, no me duele nada en el cuerpo, me encuentro súper vital en el terreno físico. Hostia, ¿qué precio tiene, no? Entonces, eso es lo que yo creo que la PNI ha traído a este mundo, quiere aportar en este mundo, pues cada vez más profesionales, porque yo tengo claro que yo puedo alcanzar hasta donde alcanzo. Ya somos como 2.500 o 3.000 alumnos, una comunidad de 1 millón de personas en las redes sociales, pero yo sé que todo lo que te llega a ti, pues tú se lo haces llegar a toda tu comunidad y progresivamente todas estas comunidades se conectan y somos capaces de poder dar alcance a todo esto, ¿no? La situación, o sea, yo recuerdo cuando publicamos el libro de ayuno que estaba como un poco, pues, bueno, si podemos decir como más en auge, ¿no? Como de golpe hacen un programa en televisión en un canal así conocido aquí en España y sacan a los especialistas para advertir del peligro que tiene el ayuno, ¿sabes? Entonces es automático, ¿sabes? Es como, eh, tú vas haciendo todo lo que vas haciendo y de golpe, ¿no? En un programa de audiencia de 1 millón de personas, de 2 millones, ¡pum!, lanzan ahí y desacreditan otra vez de eso, ¿no? Te das cuenta que la industria alimentaria, la industria farmacéutica, ¿no? Pues tiene toda esa fuerza. Pero bueno, yo lo que creo es que el mundo sería diferente y que la verdad siempre gana. La verdad siempre gana. Y lo que es de verdad, lo que es auténtico, lo que es sincero, siempre acaba llegando al lugar que toca y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Ujú. Para las personas que nos están escuchando, alguien que tiene algún síntoma o enfermedad y como que no encuentra respuestas en la medicina tradicional, ¿qué mensaje le darías? Bueno, que no se conforme. Mi mensaje es: no te conformes. Es que todavía no lo tuviste que encontrar, pero hay profesionales de la salud para poder atender tu situación a la altura y convertirla en lo que hemos dicho, en una oportunidad para salir de ahí mejor. O sea, no te conformes, no te conformes y, y ves a por ello, ¿sabes? Yo decía que no te conformes, que tengas la convicción de que lo quieres cambiar, que no te pongas excusas, ¿sabes? Que digas, voy a muerte, voy con todo, a la mierda todo, voy con todo y voy a ponerme bien. Y si eso lo sientes, aun y con la energía mermada, por lo que decimos, porque si llevas muchos años mal, estás mermado de energía, pero será un escenario seguro que podrás darme la vuelta. No te conformes y ves a por ello. O sea, es lo primordial que uno para uno mismo tiene que poder recuperar, que es su salud. Si no, como que no tiene sentido. Mm. Y como última pregunta, imagínate que tenés una varita mágica que podés hacer cualquier cambio en el sistema de salud. ¿Qué cambiarías del sistema de salud actual? Bueno, pues yo diría que los clínicos tuvieran esta forma de atender a las personas. Al final sé que si eso se pudiera hacer así, podríamos empezar a restaurar un sistema de la salud que va a la quiebra. Porque al final es médicos saturadísimos, que solo tienen 5 minutos para su paciente, que solo los atienden con la farmacología, no les da tiempo para nada más, y son personas que entran en el círculo de la enfermedad y que se mantienen ahí y que van sobrecargando el sistema a nivel de costos, a nivel de fatiga, de los profesionales. Entonces la varita mágica sería poder hacer
que se pudieran atender esos pacientes como toca y pudiéramos empezar a descargar, es decir, personas que están enfermas, que pudieran entender de su proceso y que pudieran salir de ese sistema sanitario porque se han curado, porque han mejorado, porque se encuentran mejor, ¿no? Y que se descargara ese sistema sanitario y que pudiera convertirse en proyecto bonito. No sé, me gustaría que pudiera haber dinero para invertir en hospitales que fueran diferentes, no con toda esa luz azul, ¿no? Son hospitales muy para la enfermedad, ¿verdad? Como muy para la enfermedad, ¿no? Otro tipo de hospitales que pudiéramos invertir, yo qué sé, a mí me haría tremenda ilusión poder hacer un proyecto para hospitales para niños, ¿sabes? Pues esos niños que tan precozmente sufren de cáncer, ¿no? Y que eso es como casi inexplicable en el terreno de la biología, ¿no? Te quedas como totalmente roto, ¿no? Porque es como muy, 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 muy jodido. Pues me haría ilusión que tuviéramos el dinero que aportamos al Estado, pudiera destinarse a este tipo de obras, de atención a esos hospitales para niños, para poderles dar un escenario favorecedor, también en su sistema familiar, entendiendo la parte de emocional, entendiendo la parte de alimentación, de entorno, de contacto con la naturaleza. ¡Guau! Eso me parecería maravilloso. Eso sería muy bonito porque el dinero está, porque hay mucho dinero, eh, pero evidentemente, ¿cuántos son los costos para sostener todos los pacientes diabéticos tipo 2 que hay? Los costos para los pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares y todo lo que supone para el sistema sanitario mantener en vida a personas que están enfermas, que están mal, que suponen un coste súper alto para el sistema sanitario, ¿sabes? Y es un sinsentido que no haya ningún otro tipo de intervención que no tiene sentido, que no tiene sentido, que al final dices, ¿cómo puede ser, no? Que no se aplique la alimentación, el ejercicio físico mínimamente para estos pacientes. Pues me encantaría esto, más recursos para cosas más bonitas y yo lo llevaría a niños, incluso me vienen todas las zonas más desfavorecidas para una posibilidad de una educación, no sé, todas las zonas más desfavorecidas del mundo, que en los países desarrollados estamos en este escenario que realmente nos revienta el sistema la abundancia y el exceso de, ¿no? Que se pudiera hacer para poder ayudar a las personas más desfavorecidas, que le pudiéramos dar otro escenario de vida, otra forma de hacer, eso me encantaría. Hay proyectos por ahí, como este que he dicho, de los hospitales para niños o colegios para niños, que son sueños para mí, que espero cumplir en algún momento en mi vida. Y estoy seguro de que va a ser así. Yo creo que estamos en un camino hacia reformar el sistema de salud y todos estos cambios se van a ir dando, van a ser inevitables porque cada vez somos más los que queremos cambiar las cosas, así que estamos en el camino y tarde o temprano se va a dar ese cambio, sin duda. Yo también confío. Buenísimo, bueno, te agradezco mucho por este episodio. Creo que es una visión súper hermosa del sistema de salud y creo que los cambios que están haciendo con Regenera y con todo esto de la PNI realmente es emocionante y estoy seguro de que cada vez va a ir a más. Así que muchas gracias por venirte al podcast. Muchas gracias, Gonza. Un abrazo y felicidades por tu camino, por tu recorrido, por tu transformación y por lo que también estás aportando ya en esta línea, que es una maravilla. Así que gracias.